Buenos días, ¿cómo están? Qué lindo estar una vez más con ustedes. Como saben, el día de hoy tenemos nuestra clase de comunicación. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el diálogo, ¿sí? Vamos a trabajar el diálogo, vamos a saber por qué es importante el diálogo, ¿ya? Y qué tipos de diálogo hay. Miren, antes de empezar yo quiero que ustedes puedan observar en la imagen y puedan ver este diálogo que están teniendo estas dos personas, ¿sí? Yo quiero que observen y puedan ver de qué forma se están comunicando, ¿sí? ¿Ya? A ver, ¿han podido observar? Sí, entonces yo quiero que ustedes tengan en cuenta que el diálogo es muy importante, ya para podernos entender y comprender con las otras personas. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, empezamos. Ahora, ¿qué nos dice que es el diálogo? El diálogo nos dice que es una conversación donde intervienen dos o más personas para expresar sus opiniones, deseos sobre un tema de interés personal o ya sea de otro tema, ¿sí? El diálogo lo podemos encontrar en los cuentos, en las novelas y en las obras de teatro, ¿sí? A ver, también nos menciona que el diálogo puede ser algo sencillo, ¿no? Y algo claro, ¿ya? Entonces, mira, ten en cuenta que el diálogo lo pueden hacer entre dos personas a más. Un diálogo será cuando hay una sola persona. No, ¿cierto? Tan solo vas a poder hacer un diálogo cuando hay dos personas a más. Y también en ese diálogo, estas personas van a poder hablar de diversos temas que ellos requieran, pero no tan solo va a haber diálogo entre las personas, ¿no? Entre las personas comunes, sino también vamos a poder encontrar los diálogos en los cuentos, ¿sí? ¿Recuerdas algunos cuentos que había diálogos entre los personajes? Sí, ¿no? Y también hay en obras literarias, en obras de teatro, que realizan, ¿no? Un diálogo. Muy bien. Ahora, para nosotros poder tener en cuenta sobre un diálogo, tenemos que tener preciso lo siguiente. Al escribir un diálogo es reproducir por escrito lo que dicen las personas cuando hablan. En el diálogo, cada vez que habla alguien, se escribe una raya. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a escribir ya sea un relato, como les dije, ¿no? Hace un momento, ya sea una novela, un cuento, y si va a haber una conversación entre los personajes de dicha obra o de dicho cuento, tú vas a diferenciarlo por una raya o un guión, ¿sí? Para poder darnos cuenta que se va a formar un diálogo entre los personajes, ¿sí? Acá yo te he puesto un ejemplo, ya, yo te he puesto un ejemplo y dice, ¿jugamos algo? Preguntó Juan. Ten en cuenta que estamos utilizando la raya o guión. ¿Qué tal al parchís? Guión. Entonces, ¿qué dice?
propuso Mario. Otro guión. ¡Qué buena idea!, dijo Marta. ¿Te das cuenta que están utilizando la raya para podernos dar cuenta que hay un diálogo entre estos personajes cuando es escrito? ¿Sí? ¿Ya? Que quizás nosotros no nos damos cuenta cuando tenemos un diálogo verbal, ¿ya? O un diálogo oral. No nos vamos a dar cuenta. Pero cuando es escrito, tenemos que utilizar nuestra raya. ¿Sí? A ver, continuamos. Y acá te estoy hablando justamente de las clases de diálogo. Como te hacía mención anteriormente, voy a tener mi diálogo oral y también el diálogo escrito. El diálogo oral se va a dar de dos maneras, de la forma espontánea y planificada. ¿A qué nos referimos con espontáneo? Son las intervenciones que suceden sin un orden determinado. Es cuando tenemos una conversación. Quizás cuando nos encontramos con un amigo, un compañero, con un tío, con una tía y tenemos una conversación, ¿no? Una conversación espontánea. Nunca lo planeamos, en ese momento nos pusimos a conversar, ¿sí? Entonces, esto es nuestro primer caso en las clases de diálogo oral. Siguiente, nos dice planificado, que es tema fijado de antemano cuando hay un moderador. Puede ser debate, coloquio, entrevista, ¿cierto? A ver, ¿a qué nos referimos con planificado? Es cuando una persona, en este caso, a ver, te pongo al presidente, cuando el presidente, ¿no?, Martín Vizcarra, da una conferencia de prensa. Esa conferencia ya es planeada, ¿ya? Por eso los periodistas y los canales lo transmiten. Entonces, a esa conferencia que él da es planificado, ¿sí? Ya, mi corazón, para que tú puedas entender mejor, ¿ya? Y cuando hay de repente, en este caso, entrevistan a un jugador de fútbol, entonces ya van y hay una conferencia de prensa y los entrevistan, ¿no? Entonces ya es planeado, ya saben cuándo van a, dónde, en qué lugar, el día, entonces es planificado, ¿no? Porque ya está todo planeado, el lugar, la fecha, la hora, ¿sí? A eso se llama planificado. Y espontáneo, que no sabemos en qué momento vamos a tener una conversación, ya sea con nuestros familiares, amigos, y simplemente se dio la conversación. Ahora nos vamos al escrito. ¿Qué nos dice en el escrito? Que es de forma teatral y narrativo, ¿sí? En el teatral nos dice, no interviene el narrador y se introduce con el nombre de cada personaje, ¿ya? Entonces, en el teatral es cuando cada personaje desarrolla su texto. Ya, cada personaje desarrolla, no necesita de otro intermediario. ¿Sí? Cada personaje desarrolla lo que ya está dicho, ¿sí? Y en narrativo nos dice, interviene el narrador. Ya, interviene el narrador. Entonces, acá sí, un narrador va a intervenir, ya sea en el cuento, ya sea en la obra, literaria, ¿no? Que tenemos, en las novelas, ¿no? Hay un narrador
que va a dar el inicio para que los personajes puedan desarrollar toda su escena. ¿Sí? Y a mi corazón, entonces, dicho esto, yo quiero que tú tengas en cuenta que las clases de diálogo va a ser oral, escrito. ¿Sí? Dentro del oral va a ser espontáneo, planificado, y dentro del escrito va a ser teatral y narrativo. ¿Ya? Muy bien. Ahora practicamos. Mira, acá nosotros tenemos una conversación, un diálogo, ¿no? Y lo está haciendo de forma, ¿qué era? Exacto, de forma oral, ¿cierto? Y ¿qué dice? A ver, dice, Juan no ha podido ir a la clase y llama a un compañero para pedirle los deberes, o sea, las tareas que ha dejado el profesor, ¿sí? Y le dice, diga, sí, soy yo, ¿quién eres? Ah, sí, pobrecillo, espera un momento, ¿no? Le dice, hola, ¿está Ramiro? Soy Juan, el de la clase, ¿no? Y le dice, bueno, no, como tienen confianza, no, le dice amigo, ¿no? Pero en este caso le dice tío, te llamaba para ver qué deberes tenemos hoy. He estado malo y no he podido ir, ¿no? Entonces acá se está desarrollando una conversación oral y de una forma espontánea, ¿sí? ¿Te das cuenta? Yo quiero que tú te des cuenta la diferencia entre una conversación oral planificada o planeada y la otra que va a ser espontánea. ¿Sí? Muy bien. Ahora te toca a ti. Te estoy dejando estas actividades para que tú lo puedas realizar. Mira, dice, acá tú vas a crear, ya, vas a crear un diálogo entre estos dos personajes, entre el soldado romano y el faraón egipcio. Tú lo vas a crear. Y acá, ¿no? Tú vas a leer estas conversaciones con la ayuda de tu mami, de tu papi o de un hermano mayor que tengas para que tú puedas hacer esta conversación. ¿Respetando qué? Respetando los signos de puntuación. ¿Sí? Muy bien. Yo quiero que practiques. A ver, acá también. ¿Qué te pido? Que continúes tú el diálogo, ¿no? Acá te ayudé, ¿no? ¿Qué le dice? Alto, deténgase. Y el chofer del auto dice, ¿por qué, señor agente? Entonces yo quiero que tú continúes el diálogo de la misma manera acá. ¿Sí? ¿Por qué estás llorando? Me he caído y me he hecho mucho daño. Entonces yo quiero que tú sigas continuando con el diálogo. ¿Sí, mi corazón? Muy bien, la clase de hoy estuvo muy fácil y divertida. Bueno, cuídense mucho, gracias, bendiciones, hasta la próxima.